Muy bien, hace por lo menos 15 años atrás comenzamos a hablar del término de planificación estratégica. Algunos economistas le tenían miedo a la palabra planificación, ¿cierto? Sonaba a la Unión Soviética en los años 70, planes quinquenales y demás cosas, pero la planificación moderna es central para todo en particular y también para el turismo. Bueno, ¿qué pasa si no hay planificación estratégica y que sea además sostenible en el turismo? Pero nos lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Estamos con el profesor de SAN, Otto Regalado, jefe del área académica de mercadeo de la Universidad de SAN. ¿Cómo está, profesor Regalado? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué hay que hacer planificación estratégica en el sector turismo? ¿Por qué es tan importante y además sostenible? Claro, muy bien. Muchas gracias por la pregunta y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, en principio nosotros tenemos que saber que si queremos en el largo plazo alcanzar algunos objetivos, debemos, en la suma de nuestras acciones, ¿no es cierto?, realizar todas las actividades que nos permitan alcanzar un logro, y si es en miras del crecimiento económico del país, mejor aún. Hemos agarrado el sector turismo, pero podríamos agarrar cualquier otro sector económico, ¿no? De acuerdo. Ahora, para planificar desde el sector privado, ¿no es cierto?, mis objetivos, aquello que quiero conseguir en términos de negocio, por supuesto, ligados al turismo, también sería importante tener una definición de qué clase de turismo queremos para nuestro país. Y es una definición que no viene solo del sector privado, tiene que ver el sector estatal. ¿Se puede jugar en pareja a estos niveles o esa es una tarea que debería hacer el Estado de pronto? No, evidentemente tanto el sector público como el sector privado tienen un rol específico. Que las actividades de planeamiento que realicen los actores privados deben estar alineados con las políticas del Estado, eso es un hecho. Entonces, al rol me refiero, el Estado tiene que asegurar, por ejemplo, en términos de construcción de infraestructura, redes viales, comunicación, ¿no? Debe también sentar las bases para que de alguna manera se tenga una seguridad, se transmita una confianza a los inversores, ¿verdad? Y estos a su vez, con esa confianza y con ese mercado potencial, pues puedan invertir, ¿no? y generar empleo, que es lo único que nosotros podemos decir que a largo plazo podría asegurar pues el crecimiento del sector y de las actividades propias de cada uno, ¿no? Pero antes de tomar esas decisiones que son claves, ¿no cree usted que hay una decisión previa que es, bueno, qué tipo de turismo quiero para mi país? ¿Quiero el gran turismo como República Dominicana, llena de hoteles monstruosos y all inclusive para todo? ¿O quiero una cosa pequeña, direccionada, específica? Son preguntas también que hay que hacerse, ¿no? Sin duda, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de hacer un diagnóstico. En planeamiento uno parte de hacer un diagnóstico. Claro. Y cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de diagnóstico tanto de la demanda como de la oferta. En los últimos 20 años desde la, digamos, estabilidad política que tiene el país, ¿no? El turismo o las cifras han ido creciendo, o sea, cada vez hay más turistas. Es evidente que por nuestra oferta y por nuestra infraestructura nosotros no podemos ofrecer turismo de masas, pero esos nichos en los cuales nosotros nos hemos concentrado deberían pues afianzarse y sobre todo buscar más bien, en el caso del Perú, una calidad de turista más que una cantidad. Y del lado de la oferta habría que ver cuál es el estado, cuál es la situación, porque hay ciudades como Lima que ha crecido grandemente. Ahora tenemos una planta hotelera en la capital, tenemos un destino en el cual la gente ya se queda en Lima, ¿no? Hay restaurantes, hoteles, podríamos hacer eventos en Lima, cosa que antes no podíamos hacer. Cusco también tiene una planta suficiente. Temporada alta esto puede cambiar, pero podríamos decir que tenemos dos grandes ciudades que tienen una infraestructura adecuada, pero el Perú no solamente son estas dos ciudades, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera diversificar nuestros destinos y ahí es donde debemos trabajar en el tema de planeamiento. La oferta debe estar de alguna manera calzada, ¿no es cierto?, con todos los flujos que tenemos tanto de turistas externos con turistas internos, ¿no? O sea, los peruanos que viajamos. No hay duda que el turismo es una importantísima fuente no solo de negocio, de inversión, sino también de manos de obra, ¿cierto? Muchísima gente dedicada al turismo genera una economía que se mueve, una economía pujante, pero es también un sector muy sensible al entorno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el equilibrio perfecto para que esto pueda funcionar? O sea, sin duda es una palabra clave en turismo, ¿no? Es la sensibilidad. Acordemos que el turismo es un sector económico transversal. O sea, yo no es que podría, de alguna manera, medir el impacto de lo que sucede en el mundo a través solo del turismo. O sea, yo lo que tendría que tener en consideración es que un evento
como lo que está sucediendo lamentablemente en Puno. Un bloqueo de carretera, un bloqueo de carreteras, un evento natural como un volcán, ¿no es cierto? Podría automáticamente, ¿no?, causar una fuga o una retención. Entonces, es cierto que hay factores que no son controlables, ¿no es cierto?, en el turismo y que podrían afectar la actividad. Sin duda en el mundo entero pasa, ¿no? O sea, estamos hablando de la crisis económica mundial, hay países que todavía no se recuperan. Caso de España, donde el desempleo es mayor al 20% actualmente, y es un mercado emisor importante, turistas. Pero en ese sentido, si yo hago planificación estratégica y cerca de una zona hermosa donde van turistas tengo un volcán con capacidad de que en algún momento, ¿no es cierto?, reviente, yo tengo que tener un plan de contingencia, ¿no es cierto? Ese sería el planeamiento adecuado. Totalmente de acuerdo. Todo lo que sería diversificación de destinos. ¿Qué pasa si viene un turista y quiere ir a Puno? No puede entrar a Puno. ¿Qué le ofrece? Tenía automáticamente la ruta Moche, que está al otro lado, y que debería estar, ya está, ¿no? Está preparada para atender una... Y el turista tiene opciones, no se va y sigue dejando sus dólares o euros en nuestro país. Claro que sí. Ahora bien, ahí hay que tomar en consideración varias cosas. ¿Qué es lo que quiere el turista? Porque si el turista viene por turismo cultural, habría que darle una oferta de turismo cultural. Así es. ¿No? Porque si no, ya empiezan los temas de insatisfacción, ¿no? Que me cambiaron este destino para algo que yo no quería hacer. Todo lo contrario, quería esto, pero me dieron algo mejor, me voy contento y eso lo comunico a través de las redes sociales ahora, por ejemplo. En muchas ciudades del mundo, y en nuestro país, en el Cusco probablemente, donde más se siente, uno ve miles de turistas paseando y disfrutando de los espacios, de las ciudades. Pero hay mucha gente que no está ligada al espacio del turismo y siente que no gana nada con esto, ¿no es cierto? Que al contrario, tiene su plaza llena de gente, tiene sus restaurantes copados, en fin. Pero sí está ganando un montón de otra manera, ¿no es cierto? ¿Cómo explicar a quienes todavía desconfían del turismo como una posibilidad de desarrollo? A ver, hay varios actores. Uno de ellos es la población anfitriona, ¿verdad? La población anfitriona es aquella que se va a sentir de alguna manera incómoda, entre comillas, con la llegada de un flujo mayor de turistas. Eso no solamente sucede en Cusco, puede suceder en cualquier ciudad donde se programe una pequeña actividad, un evento religioso, por ejemplo. Entonces, de pronto, una vez al año hay mucha gente. Entonces, yo lo he vivido en otros destinos, por ejemplo, algo tan simple como el Día de San Valentín en México, ¿no? Es donde la venta de flores, ¿no?, cambiando de actividad se nota, y en las casas abren los garajes y todo el mundo vende flores y todo el mundo compra flores, es un día al año, ¿no? Destinos como Lourdes, por ejemplo, en Francia, donde cambian los sentidos de las calles en función del flujo para que todo el mundo se beneficie. O sea, porque los turistas entran por un lado y salen por el otro. La semana siguiente los turistas entran por este lado y salen por otro lado. Está planeado. Así todo el mundo, se beneficia de este sector. Lo que pasa es que acá decimos, no, el que está mejor ubicado va a tener todo el tema, ¿no? Entonces hay un tema de organización. A mí me tocó vivirlo en Madrid, en la Plaza de Toros. Llegaron 200 japoneses y a la mitad del segundo toro los españoles estaban furiosos con los japoneses que los molestaban en su fiesta, digamos, más tradicional. Y no entendían que esos 200 japoneses significan miles de japoneses más que van a dejar divisas. Claro que sí. Claro que sí. Es cierto, sucede en el Perú, sucede en el mundo entero. Somos poco tolerantes, por ejemplo, al tráfico, ¿no? Otro ejemplo tan simple, en la frontera entre Francia e Italia, pues van los autos y si tú de un lado al otro, y si uno no conoce el tráfico, demora un poco. Entonces uno llega, ¿no es cierto?, a un óvalo y está buscando por dónde salir. El de atrás toca clase, ¿no? Porque es apúrate, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser tolerantes, tenemos que entender que son personas que no conocen nuestro destino y tenemos que informar, tenemos que ayudar, tenemos que conocer. Ahora, el tema de planificación estratégica, los estudios de mercado terminan por ser esenciales, pero hay pequeños inversores o medianos inversores que no pueden costear estudios de mercado porque significa mucho dinero, significa mucha investigación y eso cuesta. En ese sentido, no sé si PROMPERÚ u otra instancia podría ser la responsable de hacer estudios de mercado internacionales para que le sirvan al inversionista peruano. ¿Esa sería una lógica interesante, Estado, empresa privada? Claro, sin duda, nuevamente, cada uno tiene un rol. Los estudios de PROMPERÚ son muy utilizados a nivel, evidentemente, público y a nivel privado para todo lo que es planeamiento. Así es. Ahora, puntualmente, cuando uno quiere saber qué preferencias tiene el turista que viene de tal país,
¿no es cierto? Si hablo, por ejemplo, de un país de Asia, Ajá. esa información no la tenemos, Claro. porque ya es muy puntual. Y échate a hacer un estudio de mercado, por ejemplo, en Indonesia, del turista claro, indonesio. eso es carísimo. Así es. Ahí eso es también una muy buena reflexión. Las empresas, las grandes empresas, estos grandes grupos inversionistas extranjeros, tienen de alguna manera acceso a la información porque se mueven en esos países. Claro. Entonces cuentan con estudios locales. Una ventaja del turismo es que genera no solamente fuentes de inversión o trabajo a nivel nacional, sino que a nivel, si hablamos de tamaños de empresas, medianas empresas y muchas pequeñas empresas. Porque el turismo, decía yo hace un momento, que es un sector que ocupa varias actividades. Entonces tenemos desde el pequeño transportista, el restaurante, el que vende artesanías. Entonces ellos no tienen acceso a la información. Entonces, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Bueno, evidentemente sustentarse en los estudios de PROMPERÚ y probablemente en las cámaras regionales, De acuerdo. Las direcciones regionales, De acuerdo, claro. generar, ¿no es cierto?, ese lazo, ese enlace entre la actividad privada y la pública. Profesor Galao, a nivel de la gente en nuestro país, ¿cómo los verán los turistas? ¿Los verán como gente amable, gente dispuesta y cálida, o más bien como gente hosca y gente difícil de llevar? No, yo creo que el peruano es un muy buen anfitrión, ¿no? Y una prueba de ello es que si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Chiclayo, es la capital de la amistad, uno siente la receptividad, ¿no? Tal vez no es un título, es una realidad, digamos. Es una realidad. Nosotros somos muy buenos anfitriones. Cuando nosotros recibimos profesores que vienen del extranjero, en Medellín, los vamos a recoger al aeropuerto, los llevamos a almorzar. La verdad, somos muy amables. Les llama la ¿no? atención, ¿no es cierto? Es verdad. Y cuando nosotros vamos afuera, esperamos el mismo trato. Así es, y no lo encontramos. No lo encontramos. No lo encontramos. O sea, yo sí les puedo dar fe de eso. Nos desvivimos por atender a los extranjeros. Sí, cuando vienen nuestros familiares, nuestros amigos, hacemos la ruta con ellos, ¿no? Nos vamos, pedimos vacaciones, salimos. Cuando nosotros vamos al otro lado, no sucede. Espera, déjame ver mi agenda que Así tengo, es. y si tengo media hora entre tal y tal espacio, te atiendo. Se nota mucho, ¿sabes?, en los mozos. Hay países donde los mozos te tiran las cosas en la mesa, en otro país, ¿no es cierto? En el Perú eso no muy pasa, raro. eso no pasa. Y eso tiene que ver un poco con la política salarial también, ¿no? También, Porque cuando te es ganas verdad. la propina, Es verdad. a través de eso, la atención es esmerada. verdad. Cuando tú tienes tu sueldo fijo, pues ya estás viniendo a incomodar, ¿no? Sí, pues. Entre comillas. Profesor Galao, muchas gracias y gracias por habernos traído además este libro, La planificación estratégica sostenible en turismo, conceptos, modelos y pautas para gestores turísticos. Es una obra importante, interesante. Por supuesto que estos temas los ve ESAN y ESAN ha sido quien lo ha ayudado a publicar esta obra. Muchísimas Sin duda, gracias no, por habernos traído este libro. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, hemos estado con el profesor Otto Regalado, profesor de ESAN. Vámonos a la pausa, regresamos con más, no se vayan.